Bueno, ahora sí, buenos días para los que acaban de llegar. Entonces, retomando con lo que veníamos hablando en la clase anterior, ¿cierto? Lo último que consideramos en la clase pasada fue el teorema de Lehmann-Scheffé, ¿cierto? Que es un teorema bastante importante para encontrar estimadores insesgados de varianza uniformemente mínima. ¿Listo? Es un resultado muy útil, ¿sí? Digamos que en esta última parte de la unidad, pues que corresponde al capítulo 10, digamos que es el teorema con más fuerza, ¿ok? Que ayuda pues a ese propósito de encontrar estimadores insesgados de varianza uniformemente mínima, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, digamos que la esencia de la clase anterior fue desarrollar este concepto de lo que es un estadístico completo, ¿sí? Un estadístico completo, vimos que no siempre era fácil determinar cuando un estadístico es completo o no. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver un resultado muy útil que en la mayoría de los casos funciona muy bien para determinar cuándo un estadístico es completo, sin tener que recurrir a la definición. Entonces, bueno, iniciar, vamos a recordar la definición de estadístico completo, ¿cierto? Ok. Bueno, como aquí nos vamos a basar casi siempre en estadístico, entonces voy a dar todo desde los estadísticos, ¿cierto? Desde muestras aleatorias. O sea, x1, xn, una una muestra aleatoria, y t, un estadístico, ¿ok? Un estadístico. Un estadístico es una función de esa muestra aleatoria, ¿cierto? Un estadístico. Ok, entonces decimos que t, ¿cierto? Es completo, ¿ok? Eh, si se cumple que la esperanza de cualquier función de u, de cualquier función, perdón, cualquier función de t, ¿sí? Igual a cero, implica que la función tiene que ser, que u de t tiene que ser cero con probabilidad 1. Okay. Eso es la definición de estadístico completo. Probabilidad 1. Listo. Entonces, ser completo, esto. Okay. Esto es ser completo. Si se cumple esta condición. T es completo si la esperanza de cualquier función de t implica que la función tiene que ser cero con probabilidad 1. Listo. A eso nos referíamos con ser completo. Listo. Bueno, entonces no perdamos el norte. Ok. Muy importante. Teorema de Lehmann-Scheffé. ¿Sí? Teorema de Lehmann-Scheffé. Lehmann-Scheffé. El resultado más importante, diría yo, del capítulo 10, sí, que es el que ayuda a determinar que un estadístico es sin sesgo de varianza uniformemente mínima. Que recordando el teorema, ¿qué requiere el teorema? Yo tengo una muestra aleatoria, ¿sí? De una función de densidad de probabilidad f, y ese es un estadístico suficiente, también una condición importante, suficiente y completo para teta, ¿ok? Y uno tiene cualquier estadístico que sea función de ese estadístico suficiente completo, ¿ok? Y si es un estadístico insesgado para el parámetro dotado de teta, entonces T estrella es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima de tau de teta. Listo. Entonces ahí es donde está la fuerza pues, de esa condición de encontrar estadísticos suficientes y completos. La definición de suficiente ya la hemos trabajado bastante, ¿sí? Para determinar que un estadístico es suficiente, entonces recuerden que o lo pueden hacer por la definición o lo más útil es usando aquel resultado de que llamamos teorema de factorización, ¿sí? Que uno de factorizar la función de densidad de probabilidad, si queda en términos de una función que dependía solamente del estadístico y el parámetro, por otra función que dependía solamente de los valores de la muestra, entonces el estadístico era suficiente, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, y vimos pues, la clase pasada vimos que esta definición no era, o sea, determinar que un estadístico es completo solo por definición, a veces es una tarea difícil. Listo. Entonces,
vamos a ver un resultado bien interesante para que nos ayude a determinar cuando un estadístico es completo. ¿Sí? De hecho, nos ayuda a determinar de manera conjunta si es suficiente y completo. ¿Listo? Entonces voy a llamar esto acá. Hoy vamos a hablar, ¿sí? Vamos a poner aquí determinando suficiencia y completez. Ok, vamos a ver un resultado bien bonito bueno, de los estadísticos. En realidad, yo cambiaría este título, pero bueno, ya escribí este, pero yo diría encontrando estadísticos suficientes y completos. ¿Listo? Ok. Entonces, para eso va a ser necesario producir una definición sobre una clase de funciones de densidad de probabilidad que las vamos a llamar la clase exponencial. ¿Listo? Clase exponencial. Ya van a ver por qué se llama así. Clase exponencial. ¿Listo? Entonces decimos que una familia, perdón, que una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que una función de densidad de probabilidad pertenece a la clase, aquí a la clase exponencial, ¿sí? En este caso estamos viendo la regular, clase exponencial regular, ¿ok? La clase exponencial regular, ¿ok? Que vamos a denotar rec, ¿sí? Como la sigla en inglés, ¿ok? Si puede expresarse como, ¿sí? Pues yo tengo aquí la función de densidad de probabilidad y que depende de un parámetro de teta, que puede ser un vector de parámetros, ¿sí? Si yo la puedo expresar, bueno, poner así para especificar el soporte como una función c de teta por una función h de x multiplicado por la exponencial, de ahí el nombre exponencial de la sumatoria de igual 1 hasta acá de q sub j de teta, ¿ok? Por otras funciones t sub j de x. Listo. ¿Ok? Esto siempre y cuando x pertenezca a... va a ser el soporte de la densidad. Entonces, va a ser 0 si x no pertenece a A. Listo. Simplemente que uno pueda factorizar la función de densidad de probabilidad como una función que depende del parámetro teta por una función que solo depende de x por la exponencial de una combinación entre funciones que dependen de teta por funciones que dependen solo de x. Listo. Ok. ¿Cuáles condiciones hay sobre esas funciones que acabo de escribir ahí? Bueno, entonces vamos a escribir acá. Pues va a pertenecer a la clase exponencial si cumple eso, donde este teta puede ser también un vector de parámetros, ¿sí? No necesariamente pues es un único parámetro, pueden ser varios, donde teta, uno está t sub k, ¿sí? Teta 1 está teta sub k, y ahí sale este k, ¿sí? Es un vector de k parámetros. Vector de k parámetros. ¿Ok? De k parámetros. Listo.
¿ok? Y el espacio paramétrico, ¿sabes? Ese teta donde puede estar, y el espacio paramétrico, tiene la forma. Esta definición es un poco extensa, pero se van a dar cuenta que uno termina usándola muy fácil. Tiene la forma, vamos a llamarlo omega, el espacio paramétrico del vector teta, si esto es un vector, ¿ok? Tal que las componentes de ese vector y están entre un intervalo. Listo. De 1 hasta K. Todos los parámetros, los K parámetros, pertenecen a un intervalo. Aquí con una condición también importante, voy a poner aquí donde A sub I puede ser menos infinito y B sub I puede ser más infinito. ¿Sí? Si estos valores son permitidos. Son permitidos. Listo. Ok. Bueno. Y se debe satisfacer tres condiciones. Las voy a anunciar aquí. Entonces, tiene que tener esa forma, ¿sí? La primera condición es que el soporte no dependa de teta. La primera condición es que el soporte no depende de teta, o sea, el conjunto a donde la densidad es diferente de cero, ¿cierto? El conjunto A, ¿sí? Que es el soporte, ¿sí? Donde la densidad es positiva, no depende de teta. No depende de teta. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven más adelante en el texto, también hay una definición de clase exponencial rango dependiente, que es cuando pasa esto, ¿sí? Que el soporte dependa de teta. ¿Sí? Pero digamos, para esta primera parte, vamos a trabajar con la clase exponencial regular solamente. ¿Listo? O sea, donde el soporte no depende de teta. ¿Ok? Dos, las funciones Q sub J de teta son no triviales, no son cero, son no triviales, ¿ok? Dependen de teta, ¿sí? Son funcionalmente independientes, o sea, yo no puedo decir que Q1 de teta depende de Q2 de teta, no, ¿ok? Independientes, en el sentido funcional, ¿cierto? Independientes, ¿ok? Y continuas de los teta, ¿ok? ¿Ok? Bueno, continuas, funcionalmente independientes y no triviales, o sea, no son cero, ¿ok? Bueno, y la última condición, que es la condición 3, que vamos a diferenciar, poner cuando las variables aleatorias que estamos considerando son continuas y cuando son discretas, ¿sí? Voy aquí a bajar un poquito para que se vea esto. Colocar para variables aleatorias continuas, vamos a requerir que la derivada de esas funciones t sub j, aquí perdón, borro la derivada, que es derivada, ¿sí? Son linealmente independientes, linealmente independientes, ¿sí? Del curso de álgebra lineal, ustedes recuerdan pues linealmente independientes, que una no se puede escribir como una combinación lineal de las otras, ¿cierto? Y continuas sobre todo el soporte. Listo. Ok. Y una condición B para variables aleatorias discretas
discretas, vamos a requerir que las t sub j de x, ahí sí no tiene sentido hablar de derivada porque son discretas, ¿cierto? Son funciones no triviales, no, son ceros, son funciones no triviales de x en A. Listo. Y también, la misma y ninguna, usted no puede escribir una como función de la otra, es función lineal de las otras. Ninguna es función lineal de las otras. ¿Sí? Usted no puede escribir T1 de X como 2 veces T3 de X más T4 de X. ¿Ok? Una cosa así. No es, y ninguna es función lineal de las otras. Bueno, parecen muchas condiciones, sí, pero realmente se van a ver que lo importante es encontrar esta forma. Por lo regular, las funciones de densidad de probabilidad que nosotros consideramos son, son sencillas, ¿sí? Y lo importante es ver esta forma, que usted la densidad usted la pueda factorizar de esta manera, ¿ok? La densidad la puedo factorizar de esta manera y muy importante que el soporte, que es el conjunto A, donde está definido esto, no dependa de los parámetros. Listo. Eso es como lo más importante. Ok, listo. Eso es simplemente una definición. Cuando una función pertenece a la clase exponencial o no. Si usted puede expresar esa función de esta manera. Ok, me voy a adelantar y antes inclusive hacer un ejemplo de una función de densidad de probabilidad que pertenezca a esta clase exponencial, les voy a hablar primero de la utilidad, por qué eso es importante. Ok, les voy a hablar primero de esto. Ok, voy a hablarles primero de esto. Ok, entonces, hablar aquí un teorema que es el resultado, pues como el que les quería mostrar hoy, y dice lo siguiente. Entonces, teorema. ¿Por qué es tan importante ese esquema, cierto? Sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una, vamos a llamar así, una FDP, una función de densidad de probabilidad eh, perteneciente, perteneciente a la clase exponencial regular, a la REC. ¿Sí? Clase exponencial regular. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, volvamos a la definición, que como sé que es nueva para ustedes, ¿sí? Una familia pertenece a la clase exponencial regular si yo puedo factorizar esa función de densidad de probabilidad de esta manera. Listo. Ok. Listo. Entonces, muy importante. Miren estos t sub j de x, estas funciones que ustedes tienen acá, van a ser muy importantes para nosotros. Ya les voy a decir para qué. Ese teorema le garantiza a uno que unos estadísticos construidos de la siguiente manera van a ser suficientes y completos. ¿Sí? Ok. El teorema dice lo siguiente. Entonces, el estadístico S1, dado como la sumatoria igual 1 hasta n de la función T1 evaluado en todos los xy, ok, y así hasta S sub k. Recuerde que estamos en una función de densidad de probabilidad que depende de un vector teta de parámetros que tiene k componentes. Okay, entonces, sumatoria de igual 1 hasta n, ya vamos a hacer ejemplos. T sub k de las xy, listo, son un conjunto, okay, minimal
de estadísticos suficientes y completos. Entonces miren qué teorema tan bonito, cómo le garantiza a uno de entrada, o sea, solo de entender la forma de la función de densidad de probabilidad, ya uno puede extraer a estos estadísticos son suficientes y completos. Conjunto de estadísticos suficientes y completos, para teta 1 hasta teta k. Listo, listo, ok. Perdón, es que no tiene ahí k parámetros. K parámetros. Listo. Hay que borrar que esto es una k. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos tanto la definición como el teorema. Listo. Este ejemplo lo hicimos la clase pasada usando la definición de estadístico completo, ¿sí? Pero aquí vamos a usarlo viendo que la función de densidad de probabilidad tiene la forma de, pues, pertenece a la clase exponencial regular. Listo. Así era x en 1 hasta x en una muestra aleatoria de una distribución Bernoulli de parámetro P. Ok. Bernoulli de parámetro P. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es muestre que este estadístico, ya lo hemos visto en la clase pasada, es suficiente y completo. Y completo para P. Listo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y aprovechando esto para cerrar así, que sea bastante interesante. Vamos a hacer primero este ejemplo. Ahorita les pongo un segundo ejercicio. Ok. Primero entendamos la forma de la clase exponencial regular. Entonces miren qué tan fácil podría solucionarse este ejercicio sin necesidad de recurrir a la definición de que el estadístico sea completo. Lo primero es, claro, la densidad que nosotros tenemos, que depende pues de x y un parámetro p, la Bernoulli p, o sea que la densidad es p a la x, ¿cierto? Por 1 menos p a la 1 menos x, ¿sí? Okay, donde x pues toma solamente valores 0 y 1. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿será que esto tiene la forma de la clase exponencial regular? Miren cómo la tengo que reescribir. Vamos a traer esto. A escribir. Yo lo tengo que factorizar de esa manera. ¿Para qué se puede? Recordando esto por acá, ¿sí? Poner aquí esto como un modo de recordar ahí un poquito. Ok. Entonces, vean, lo primero, nosotros podemos manipular esta expresión. Miren que yo podría escribir esto tranquilamente. Voy a sacar este 1 menos p. Me queda 1 menos p. Esto es igual a p sobre 1 menos p a la x. ¿Sí? Este 1 menos p lo saqué, entonces me queda 1 menos p a la menos x, que es lo mismo que tener 1 menos p sobre, perdón, 1 sobre 1 menos p a la x. Entonces junto a esto me queda esta expresión así. Para todo el mundo es claro esta factorizacióncita aquí. Ok, o esta manipulación algebraica. Ok, y este p sobre 1 menos p a la x, yo lo puedo escribir, bueno, entonces dejemos este 1 menos p quieto, y por propiedades de logaritmos, esto tenemos que tener la exponencial del logaritmo de eso, ¿cierto? Exponencial es la inversa del logaritmo, entonces exponencial del logaritmo de eso, entonces
la x saldrá del logaritmo y me queda logaritmo de p sobre 1 menos p. Listo. Ok, entonces va lo importante. Yo aquí tengo mi función c de teta, ¿sí? Exponencial. Aquí tendría, este sería mi T1 de X. Y esto aquí que yo tengo logaritmo de P sobre 1 menos P es mi función Q1 que depende solo del parámetro. Entonces va que tiene la forma que queríamos, tiene esta forma. Listo. Ok. Bueno, lo único que no está apareciendo es este h de x, pero este h de x ustedes lo podría imaginar aquí como un unito que está multiplicando un 1, ¿no? Por un 1, ¿sí? Y ese 1 sería su h de x. Ok, listo. Entonces, ¿a qué llegamos? Ah, muy interesante. O sea que, por lo tanto, esta f de x, la Bernoulli, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, f de x P, vamos a poner así, pertenece a la clase exponencial regular. Listo. Ok. Y solo tiene un parámetro, entonces solamente sale una función t, solamente sale el t1 de x. Listo. ¿Y qué me dice el teorema? Volvamos a que lo que me dice el teorema. El teorema me dice, si yo tengo una función de densidad de probabilidad, que pertenece a la clase exponencial regular, listo. Este teorema me dice, si yo considero, bueno, aquí solamente tenemos un parámetro, o sea que solamente considera el estadístico S1, la sumatoria de igual 1 hasta n de la función t evaluada en las xy va a ser suficiente y completo para el parámetro. Listo. Entonces, por el teorema yo puedo decir que, acabo de escribirlo, por el teorema, luego, por teorema, ¿sí? El estadístico, llamarlo S, siendo la sumatoria de igual 1 hasta n de los T1 de xy, ¿sí? ¿Y quién es T1? T1 de x es el mismo x, o sea que me queda la sumatoria de igual 1 hasta n de xy es completo, no es suficiente, no nos da las dos cosas, suficiente y completo para P. Listo. Entonces, vea qué teorema tan bonito. Ok. Lo único que tengo que hacer es factorizar la función de densidad de probabilidad para que me quede la forma de la clase exponencial, ¿cierto? Que voy a poner aquí, está la clase exponencial. Tiene que tener esa forma, clase exponencial. Y listo. Ok. Está la rec, ¿sí? Lo que llamamos clase exponencial regular. Ok. Tiene esa forma. Perfecto. Entonces ya es suficiente y completo. Entonces, miren que es una cosa muy bacana, porque si para ese mismo ejercicio hubiera pedido, vamos a pedir encontrar un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para alguna función de P. Vamos a poner aquí ejercicio 2, como parte de ese mismo ejemplo. 2. Ok. Si me piden encuentre un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para la varianza de X, ¿sí? Recuerden que es una Bernoulli, la varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P. Listo. Encuentre un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para esta función del parámetro, o sea, la función P por 1 menos P. Ok. Entonces, ¿uno qué haría? Bueno, vamos a pensar un poquito acá en la solución. Bueno, vamos a tratar de solucionar. Ok. Lo primero, ¿quién me dice un estimador insesgado para P? Donde estamos en una Bernoulli. ¿Quién me dice un estimador insesgado para P?
muchachos. El mismo de la sumatoria, no. No. O sea, si yo considero este S, que ese no es insesgado para P. Si yo saco el valor esperado de S, aquí me X da... barra, X barra. Ah, ok, Me entonces X equivoqué, me bar. equivoqué. Listo, entonces sabemos, ¿cierto? Sabemos que el valor esperado de X barra es el mismo P, ¿cierto? O sea, el mismo valor esperado de X, que para el caso de la Bernoulli daría P. Listo. Pero ojo que yo no quiero el estimado insesgado de varianza uniformemente mínima para P, sino para esto, para P por 1 menos P. Solo que lo que quiero mostrarles con esto es que uno dice, ah, entonces yo quiero construir un estimador insesgado para esta expresión, P por 1 menos P. Entonces, eh, ¿qué estadístico considerarían ustedes creyendo que pudiera ser insesgado para P por 1 menos P? Sí. Entonces, para buscar, vamos a poner así, para buscar un estimador insesgado, un estimador insesgado para P por 1 menos P, ¿cierto? Para P por 1 menos P, parece, aquí voy a poner entre comillas, parece, ¿cierto? Razonable considerar a quién, sabiendo que el valor esperado de X barra es P. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál patrón? Profe, sería S cuadrado. No, no. Miren, el valor esperado de X barra es P, ¿cierto? Y yo quiero encontrar un estimador insesgado para P por 1 menos P. Listo. Entonces uno, ¿qué creería uno así de manera intuitiva y qué pasaría si uno considerara, como tengo P por 1 menos P y yo ya sé que el valor esperado de X barra es P, ¿será que no me funcionará colocar X barra por 1 menos X barra? Sí, eso es lo que yo digo, parece razonable considerar una expresión de esa manera, creyendo pues de manera intuitiva que podría uno organizarlo. Vamos a mirar, parece razonable considerar el estimador. A ver si este nos funciona, el estimador. Al, Le estoy como mostrando una forma de uno cómo empieza como a construir estimadores sin sesgado, ¿cierto? El estimador X barra por 1 menos X barra. ¿Sí? Ok. Entonces, calculemos la esperanza de ese estimador. Calculemos la esperanza. Entonces, calculemos la esperanza. Calculemos su esperanza. Esperanza. Vamos a ver qué pasa. Si yo calculara la esperanza de X barra por 1 menos X barra, me estaría dando, bueno, entonces me queda esperanza. Adentro yo tengo, si hago el producto, me queda X barra o menos X barra al cuadrado, ¿cierto? Ok. Y esto sería entonces, esto es igual, ahora quito, la linealidad de la esperanza, me queda que esto es esperanza de X barra menos la esperanza de X barra al cuadrado. Listo. Entonces la esperanza de X barra al cuadrado, voy a dejar así por ahora, esperanza de X barra, ¿sí? Que yo ya sé que es P, y la esperanza de X barra al cuadrado, recordando pues que la varianza de una variable, ¿cierto? La varianza de X es lo mismo que tener el valor esperado de X al cuadrado más, perdón, menos la esperanza de X al cuadrado, ¿cierto? Menos la esperanza de X, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Esta esperanza. Ok. Entonces, claro, la esperanza de X barra al cuadrado, o sea, pues recordando esto, ¿cierto? Recordando esta formulita,
Esperanza de x barra al cuadrado, lo mismo que tener, voy a poner aquí ahora paréntesis, si yo despejara, me quedaría entonces la varianza de x barra, ¿sí? Más, ok, más eh, la esperanza de x, o sea, la esperanza de x barra, ¿sí? Al cuadrado. Listo. Aquí esto mejor en corchetes para que no se confunda con los paréntesis. Ok. Y aquí ya comencemos a reemplazar cosas. Listo. Yo sé que la varianza, la esperanza de x barra es la misma esperanza de x que es p, ¿cierto? Menos, aquí adentro la varianza de x barra es ¿quién? La varianza de x barra es la varianza de x sobre n, ¿no? Entonces sería p por 1 menos p sobre n. Listo. Ok. Recordar, aquí recordar cositas, pues, ¿cierto? Recordar esto. Aquí está es una separación. Y recordar que la varianza de x barra es lo mismo que tener varianza de x sobre n. Y que la esperanza de x barra es lo mismo que tener la esperanza de x, ¿sí? Que en nuestro caso, esto dio p por 1 menos p porque es una Bernoulli. Y esta, la esperanza de una Bernoulli es el mismo parámetro p. Listo. Aquí yo tengo esto más la esperanza de x barra al cuadrado. Entonces me queda la esperanza de x barra es p al cuadrado. Listo. Entonces eso me quedó. Entonces sigamos, simplificando esto un poquito. Ok. ¿Qué podría yo hacer aquí? Me queda, si yo simplifico, o sea, haciendo toda la factorización completa para no escribir tanto acá, me queda n menos 1 sobre n que multiplica a p por 1 menos p. ¿Sí? Ustedes pueden verificar pues ahí eh, quitando pues este corchete, o sea, aquí le queda p menos p al cuadrado, saca factor común p, le queda p por 1 menos p, vuelve y saca factor común p por 1 menos p, y ven, le simplifica y le queda esto. Listo. Entonces, ¿por qué a qué llegamos? O ¿qué es lo nuevo acá? Entonces, si es un estimador insesgado para p por 1 menos p, ¿ustedes qué creen? ¿Qué me dicen ustedes? Yo quería encontrar un estimador insesgado para p por 1 menos p. Yo quería encontrar este estimador, el insesgado de este. Ok, ok. Y yo consideré el estadístico x barra por 1 menos x barra. ¿Es insesgado? No, ¿cierto? Porque la esperanza de x barra por 1 menos x barra me dio esto. Ok, pero me da una forma de corregirlo, ¿cierto? Ok, listo. Entonces aquí yo podría decir, ok, entonces por lo tanto, x barra por 1 menos x barra no es insesgado. Este no es insesgado, no es insesgado, no es insesgado para p por 1 menos p, ¿cierto? Porque la esperanza no da lo mismo. Sin embargo, miren que me da una idea, porque yo sé que la esperanza me da esto. Ok, poner aquí lapicito. Sin embargo, ok, eh, podemos ver, podemos ver que el estadístico. Entonces, miren lo que les dio la esperanza. Entonces, ¿usted qué estadístico? Vea, la esperanza de x barra por 1 menos x barra les da esto. ¿Ok? N menos 1 sobre n por p por 1 menos p. Listo. Entonces, ustedes, si tuvieran que construir un estadístico insesgado para p por 1 menos p, ¿qué estadístico construirían? O sea, ¿cuál creerían usted que es insesgado para p por 1 menos p?
¿Qué estadístico considero? Uno que al yo sacar la esperanza, bueno, aquí me dice Freddy Yesida, lo mismo, pero multiplicando por el inverso multiplicativo de este. Perfecto. Si yo considero n sobre n menos 1 por x barra por 1 menos x barra, si es insesgado. Sí, el estadístico este es insesgado. Ok. Sí es insesgado. Eh, Podemos ver que el estadístico t, definido por eso, sí es insesgado. Ok. Sí es insesgado. Insesgado. Ok. Y ahí lo que me dijo Freddy es, claro, pues si yo saco el valor esperado de t, si el valor esperado de t, estaría sacando el valor esperado de n sobre n menos 1 por x barra por 1 menos x barra, ¿sí? El n sobre n menos 1 es una constante, puede salir de la esperanza, acá por la esperanza de x barra por 1 menos x barra, ¿ok? Y yo ya sé, bueno, entonces me quedó n sobre n menos 1 yo ya sé cuál es la esperanza de x barra por 1 menos x barra, es esta que tengo acá, ¿cierto? Listo, entonces yo multiplico por eso, n menos 1, n por p por 1 menos p. Ok, ¿cuál es la ventaja? Claro, se me cancela este n con este n menos 1 con este n menos 1 y me quedó simplemente p por 1 menos p, ¿sí? P por 1 menos p. Por lo tanto, sí es insesgado. Listo. Ok, sí es insesgado. Ahora, ojo pues, que la idea no era construir solamente un estadístico insesgado. La idea no era construir solamente un estadístico insesgado. El ejercicio me decía, encuentra un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para esta función de P, para P por 1 menos P. Listo. Ok. Bien. ¿Qué ocurre? Ya tengo un estimador que es insesgado. Listo. Y en virtud del Lehmann-Scheffe, si ese estimador está en función de un estadístico suficiente incompleto para el parámetro P, ese va a ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Ok. Entonces miren, voy a poner aquí, miren que el que encontramos que era insesgado, perdón, suficiente y completo para P era este estadístico, el estadístico S. Ok, estadístico S, vimos que era suficiente y completo para P. Aquí encontramos un estadístico, el estadístico T, que era insesgado para P por 1 menos P. Listo. Entonces, vamos a ver por qué este T va a ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para P por 1 menos P. Ana, con esta muchachos, que esto se me va. Ok, listo. Entonces, eh, entonces, vamos a escribir aquí. De la parte, bueno, aquí de la parte 1 del ejercicio, la parte 1 del ejemplo, sabemos que S, siendo la sumatoria igual a 1 hasta n, de los x y es suficiente y completo. Suficiente y completo. Completo para P, ¿sí? Listo. Y de la parte y de lo anterior, y también sabemos, hagámoslo así mejor, y T, que es el n-1, n sobre n-1, ¿sí? X barra por 1 menos x barra, que uno lo podría ver
para ponerlo en términos de S, recordando que X barra es la sumatoria de los X y sobre N, entonces esto es como tener N sobre N menos 1, X barra es S, ¿sí? Sobre N, ¿cierto? Por 1 menos S sobre N, ¿sí? O sea, X barra, simplemente reemplazo X barra por S sobre N, porque pues X barra es la sumatoria de los X y sobre N. ¿Ok? Es función, entonces IT, ¿qué es esto? Es función de S, y es insesgado para lo que necesitamos, ¿cierto? Y es insesgado. Profe, Hola, entonces ahí se aplica el de Le Manchefe, ¿no? exacto, exacto. Que está escribiendo todas las condiciones del Le Manchefe y es insesgado para P por 1 menos P. Listo. Ok, listo. Entonces, miren, ¿qué dice el teorema de Le Manchefe? Si quiere, vayamos por él, que lo tenemos allí en la parte de arriba. Vamos a ver si podemos ir por él. Ok, vamos a seleccionarlo. Bueno, esto es lo único bueno de las clases virtuales, que puedo ir a arrastrar y traer los teoremas que cuando lo necesite, ¿cierto? Ok, vamos a ponerle Manchefe por aquí. Sí, ok. Entonces, ¿qué me dice el Manchefe? Yo tengo una muestra aleatoria, una densidad cualquiera, es un estadístico suficiente y completo para el parámetro, y t, que es una función de ese estadístico suficiente, insesgado para una función del parámetro. Entonces yo puedo garantizar que ese t estrella es estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para esa función del parámetro. Entonces aquí tengo exactamente eso, ¿ok? Yo tengo ese, que es este aquí, suficiente y completo para P, ¿cierto? Y tengo aquí un estadístico T, que sería pues el T estrella del teorema, ¿cierto? T, ¿ok? Que ustedes pueden ver, claro, es una función de S, porque T es N sobre N menos 1 por S sobre N por 1 menos S sobre N. O sea, queda dependiendo de la muestra aleatoria solamente a través del estadístico S, ¿sí? ¿Ok? Es una función de S y ya vimos que era insesgado para P por 1 menos P. Vimos que el valor esperado de T, ¿cierto? Era P por 1 menos P, es insesgado para P por 1 menos P. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Manchefe? Ok, entonces, bueno, por teorema de Manchefe, luego, luego, por el teorema de Manchefe, ojo que el teorema de Manchefe no está aquí escrito, sino que es eso el pastelito que uno tiene en la cabeza, ¿cierto? Teorema de Lehmann-Chefe, lo escribí como mal, creo, pero bueno, de Lehmann-Chefe, eh, tenemos que T es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para P por 1 menos P, ¿sí? Y eso concluye el ejercicio, que era lo que nos pedían. Encuentre un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para P por 1 menos P. Listo, ese es. Entonces van, obviamente, lo más importante es el teorema de Lehmann-Chefe, pero lo que vimos hoy en esta parte, en esta primera parte de la clase, es claro, eh, es muy importante para el teorema de Lehmann-Chefe, para poderlo usar, determinar un estadístico suficiente y completo. Determinar que un estadístico sea suficiente por medio de la definición usando el teorema de factorización no es difícil. Lo que a veces es difícil es determinar cuando un estadístico es completo, ¿sí? Okay, porque la definición de por sí es compleja, que se está diciendo que para cualquier función, o sea, usted ni siquiera sabe la forma, cualquier función para la cual la esperanza de esa función del estadístico sea cero, entonces quiere decir que esa función tiene que ser cero con probabilidad 1, eso es difícil de verificar. Entonces, lo bonito de esto es que el teorema Lehmann-Chefe combinado con este teorema que vimos acá, que era este teorema bastante importante, ¿cierto?
que voy a poner aquí en este teorema, me dice, si yo tengo una familia que pertenece a la clase exponencial regular, o sea, que yo la puedo factorizar de esa forma especial, ella, la misma factorización, pues así, para que quede en términos de la clase exponencial regular, me está dando estadísticos suficientes y completos. Bueno, ni siquiera me toca chequear que son suficientes. Ya de entrada el teorema me dice, ese ya es suficiente y es completo para el parámetro. ¿Ok? O sea que de ahí en adelante uno que le tocaría si uno quiere encontrar un estimado insesgado de varianza uniformemente mínima para la función para una función de parámetro. Encuentro un insesgado, un estadístico insesgado que sea función de estos estadísticos suficientes. Ok, de estos estadísticos suficientes y completos. Y ahí aplica el teorema de Lehmann-Scheffé y listo. Ok, bueno, si me entendieron esto, borremos aquí ahora nuevamente el teorema de Lehmann-Scheffé, ya podemos borrar, ¿sí? Vamos a hacer, Profe, dígame, con respecto a lo de la cosa, a lo de la clase exponencial, nosotros tenemos que corroborar esos tres pasitos que usted nos dio o no es necesario. ¿cuáles? Pues siempre, o Estos, sea, sí, eso sí, de claro. que, Claro, porque usted tiene que mostrar, para poder usar el teorema de la clase exponencial, este teorema, usted tiene que garantizar que su función de densidad de probabilidad pertenece a la clase exponencial. O sea, que usted puede expresar la función de densidad de probabilidad en esta forma. Sí, sí es necesario que lo haga. Claro, porque de hecho usted necesita factorizarlo de esta manera para poder venir y decir, ah, listo, entonces vean el T1 aquí. Este es el T1 el que yo necesito, ¿cierto? Para poder venir a sacar cuáles sus funciones, cuáles son sus estadísticos suficientes, usted tiene que saber cómo es la forma de la pues, de esta densidad en términos de la clase exponencial regular. Vamos a hacer otro ejemplo para que vean, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo un poquito más interesante considerando una distribución de dos parámetros. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Hagamos un otro ejemplo. Ejemplo. Ah, bueno, antes de esto, les voy a dar un ejercicio. 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 Ok. Encuentre, encuentre eh, el estimado, bueno, un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para P al cuadrado. Listo. Sería como replicar lo que acabamos de hacer en esta parte B. Listo. Pero ese ejercicio para la casa, pues, ¿cierto? Para la casa. ¿Sí? Hacer en casa. Bueno, ya todos están en la casa, ¿no? No tiene sentido lo que acabo de decir. Ok. Bueno, lo hacen después. Quiero es que veamos un ejemplo para aprovechar un poquito más el tiempo de la clase de una densidad con dos parámetros. Entonces, ejemplo. Ok. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de una normal de media mu y varianza sigma cuadrada. Listo. Ok. Listo. Entonces, encuentre aquí, primero, encuentre eh, estadísticos suficientes y completos, suficientes y completos, ¿sí? Para mu y sigma cuadrado. Listo. En realidad, cuando uno dice para mu y sigma cuadrado, son suficientes para mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Porque la condición de completo es simplemente que la esperanza de cualquier función de ellos, si da cero, entonces esa función tiene que ser cero. O sea, eso no depende de mu ni de sigma cuadrado. ¿Ok? Dos, voy a poner aquí encuentre
el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿ok? De sigma cuadrado. Creo que esto, no sé si lo habíamos hecho sin utilizar pues, el teorema Alemán-Chefe, de pronto, no sé si lo habíamos hecho por allá. Sí, pero vamos a hacerlo aquí de la forma fácil, que es usando este teorema, ¿no? Entonces, solución. Ok. Entonces, mire, si yo quiero encontrar estadísticos suficientes y completos que cumplan ambas condiciones, ese teorema de la factorización de lo de la clase exponencial me sirve un montón, ¿cierto? Ok. Lo primero que yo tendría que garantizar, vamos a subir un poquito, a ver, donde yo tenía esto por acá. Uy, ¿qué pasó? Que la clase exponencial, la densidad tendría que poderse factorizar de esta manera. Ay, ay, ay. Ah, ok, esto. Tendría que poder factorizar la densidad de esta manera. Vamos a poner el pastelito aquí a un ladito. Listo, clase exponencial, tengo que factorizar la densidad de esta manera. Si la logro factorizar de esta manera, yo ya sé que los T sub J me van a dar los estadísticos suficientes en virtud del teorema que vimos. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Ah, bueno, vamos a tratar de factorizar. Estamos en una densidad de la normal mu sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de factorizar eso que nos quede de la forma de la clase exponencial. Listo. Vamos a hacerlo. Primero, vamos a factorizar. Entonces miren que lo que me preguntan, si toca hacerlo, sí, claro, porque es la única forma de encontrar quiénes son los suficientes, ¿no? Y los completos. Okay. Si yo quiero factorizar esto, entonces primero la densidad como es 1 sobre raíz de 2 pi por sigma cuadrado que multiplica la exponencial de menos, ¿sí? X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Listo. ¿Lo tengo en esta manera? No. Yo aquí debería tener una suma de dos cosas, ¿cierto? Porque aquí tengo dos parámetros, debería tener una suma de dos cositas, que quede en cada término del sumando me quede una función del parámetro por por una función que dependa solamente de x, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Aquí la idea es abrir este, este binomio, ¿no? Vamos a abrir aquí esto. Voy a escribir aquí esto rápidamente. A esto no le voy a dar pues mucha fuerza porque igual esto, yo creo que todos saben simplificar muy bien a estas alturas de la vida, ¿cierto? Raíz de 2pi por sigma cuadrado exponencial. Si abrimos esto me va a quedar x al cuadrado, me queda, ¿cómo me va a quedar esto? Menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Entonces lo voy a escribir así, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? Ok, estoy repartiendo de una vez ese denominador para cada término. Me quedaría aquí sí este binomio, dos veces el primero por el segundo, menos, ¿cierto? Menos dos veces el primero por el segundo, con este menos me queda más, me queda dos veces, entonces voy a poner así, 2 mu, ¿cierto? Por x, el denominador es 2 sigma cuadrado, entonces me queda aquí 2 sigma cuadrado, entonces inclusive podría borrar de una vez estos dos, ¿cierto? Para que ir simplificando un poquito más, ¿sí? Y el último término sería más mu al cuadrado, con este menos me queda menos, ¿sí? Menos, me queda mu al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 sigma cuadrado, así, solo esto, ¿no? Ok, todo bien hasta ahí. Bueno, sí simplifique bien, no me equivoqué en nada. Mu por x, dos veces mu por x, más con el 2 de abajo, aquí me queda bien.
Entonces yo esto lo puedo ver como 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado, ¿sí? Va a sacar este que no, pues, no tiene nada que ver con x, que me queda exponencial de menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica x al cuadrado más mu sobre sigma al cuadrado que multiplica a x. Listo. Entonces, ya esto me quedó bonito, ¿sí? Miren que me quedó en términos de la clase exponencial regular. Ok. ¿Cómo está esto? Esto que usted tiene aquí es una función que depende de los parámetros. Mire, esto es solamente ese mu y sigma cuadrado, depende de mu y sigma cuadrado, ¿sí? Bueno, la función h de x no está, pero la podríamos ver como un 1, por ahí multiplicando por un 1. Y aquí lo que me importa es que lo que queda aquí adentro son funciones no triviales, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo, esta primera partecita aquí sería mi función Q1, ¿sí? Que depende de los parámetros, mu y sigma cuadrado, en realidad solamente depende aquí de sigma cuadrado. Aquí tengo mi función Q2, que depende de mu y sigma cuadrado. Ok, mu y sigma cuadrado. Ok, y las que me importan mucho, que son esta x al cuadrado, digamos, estaría mi función t1, ¿sí? T1 de x, y esta que yo tengo acá sería mi función t2 de x. Listo. Entonces, ¿por qué es muy importante? Ah, bueno, entonces, luego por el teorema de la clase exponencial, por teorema, bueno, entonces yo puedo decir, esta densidad pertenece a la clase exponencial regular. Entonces, por teorema de la clase exponencial regular, ¿yo qué puedo decir? Tenemos que el estadístico, llamémoslo S1, ¿sí? Que sería la sumatoria de igual 1 hasta n de los T1 de xy, ¿cierto? ¿Y quién es T1 de xy? T1 es x al cuadrado. Me quedaría la sumatoria de igual 1 hasta n de xy al cuadrado, ¿sí? Es estadístico. Y el otro, ¿cierto? T1 y T2, estos dos, T1 y T2, escribir tan abajo, ok, T1 y T2, por aquí, y T2, perdón, y S2, que es la sumatoria de igual 1 hasta n de T2 de xy, o sea, la sumatoria de igual 1 hasta n. ¿Quién es T2? T2 es simplemente x, T2 de x es x, entonces sería la sumatoria de los xy. Estos dos son, son conjuntamente suficientes, ¿cierto? Ok, son, digamos, simplemente suficientes para no ponerle tanto término a esto. Son suficientes y completos. Y completos para mu y sigma cuadrado, ¿sí? Ok. Son conjuntamente suficientes y completos para mu y sigma cuadrado. Listo. Muy bien. Muy bien hasta ahí. Ya encontramos los que nos pedían en el primer ejercicio. Ah, encuentre suficientes y completos. Listo. Entonces ya ahí tenemos esto. Pero realmente lo de encontrar suficientes y completos es más para venir a encontrar los estimadores y sesgados de varianza uniformemente mínima, ¿sí? De algo, digamos aquí de sigma cuadrado. Listo. Entonces, para encontrar esto, el estimador y sesgado de varianza uniformemente mínima de sigma cuadrado, ahí vamos a utilizar el teorema de Leman-Chefé y vamos a utilizar esta información que tenemos de estos dos estadísticos S1 y S2. Listo. Entonces, bueno.
Vamos a hacer la parte 2. Ok, la parte 2. Resolver 2. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, queremos un estimador insesgado. ¿Sí? Queremos un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿cierto? Un estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para sigma cuadrado. ¿Ustedes conocen algún estimador que sea por lo menos insesgado para sigma cuadrado? ¿Qué estimador es insesgado para sigma cuadrado? Alguien que me diga un estimador insesgado, solamente insesgado para sigma cuadrado. ¿Quién me dice? Lo hemos utilizado infinidad de veces. Profe, ese cuadrado no sería 1. Ese cuadrado, ok, ese cuadrado es el estimador insesgado de sigma cuadrado, ¿cierto? Ese resultado lo hemos hecho muchas veces. El estimador S cuadrado es sigma cuadrado, donde S cuadrado es la varianza muestral, ¿cierto? Ok, con esta varianza muestral. La varianza muestral. Entonces vamos a decir esto. Sí, esto es lo que todos me imagino que lo pensaron y no lo dijeron porque son muy tímidos, pero sí lo pensaron. Ustedes tenían que tener esto en la cabeza, ¿cierto? Ok, entonces, por lo menos insesgado sí sabemos uno, ese cuadrado. Entonces sabemos que, vamos a ponerlo así, ese cuadrado, recordemos la definición, que es la sumatoria de igual 1 hasta n de xy menos x barra, f menos x barra, todo esto al cuadrado dividido por n menos 1 es insesgado, ¿cierto? Vemos que este estimador, este es insesgado. Es insesgado para sigma cuadrado. ¿Sí? Es insesgado. Insesgado para sigma cuadrado. ¿Sí? Listo. Y también es muy importante, ¿no? Y ese en realidad lo podemos escribir en términos de los estadísticos que tenemos arriba, ¿cierto? Este estimador es sesgado para sigma cuadrado. Y si ustedes ven, uno puede escribir esto. También lo hemos hecho varias veces. Esto lo pueden escribir como la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy al cuadrado, ¿cierto? Abriendo este cuadrado sobre n menos 1 menos la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy al cuadrado, a toda la sumatoria al cuadrado sobre n por n menos 1. Listo. Ok, este es insesgado, ¿cierto? Todo este es insesgado, pero lo podemos escribir de esta manera. Pues abriendo aquí, no voy a hacer esas cuentas, me quedaría así. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, verifiquen ahí, puede que me haya equivocado con algo, pero verifiquen, ¿cierto? Que esta igualdad se da. Ok. Y esto, ¿para qué me sirve escribirlo así? Porque, bueno, entonces estoy diciendo, lo escribí así de hecho a propósito, ¿cierto? Porque para que me quede en función de S1 y S2. Esto es, mire que esta sumatoria de los xy es al cuadrado de justamente mi S1,
y la sumatoria de los x y es mi S2. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo aquí tengo igual, este es mi S1, S1 sobre n menos 1 menos mi estadístico S2, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre n por n menos 1. Ok. Listo. Es insesgado para para sigma cuadrado, ¿cierto? Ok. Listo. Y entonces, ¿qué hago? Yo ya sé que ese cuadrado es insesgado para sigma cuadrado, ¿ok? Y es función, ¿cierto? Lo acabamos de mostrar, y es función de S1 y S2, ¿sí? Y es función de S1 y S2. Y es función de S1 y S2, ¿sí? Que son estadísticos suficientes, completos para mi sigma cuadrado, ¿sí? Listo. Entonces, claro, como son suficientes y completos para mí para sigma cuadrado, obviamente entonces suficientes y completos para sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, del teorema de Lehmann-Scheffé, el teorema de Lehmann-Scheffé, ¿sí? Ese cuadrado es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para sigma cuadrado. ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, ahí tenemos entonces dos ejemplos. Profe, Sí, profe, cuéntame. disculpa que lo interrumpa. ¿Me permite ver, por favor, otra vez S1 y S2? S1 y S2, valos aquí. Ah, ok. Aquí están, Ah, listo, S1 y profe. S2. Listo. Gracias, profe. Yo veo una cosa, si uno puede jugar con esto. A ver si los puede poner en diferentes colores. Sí. A ver qué Pero colores. mejor clarito que oscurito no se ve. Así se ve. Sí, sí, Esto es, así se ve perfecto. Porque es que, por ejemplo, ese teorema que está en morado, no lo leerá mi mamá. no se ve casi en morado, ¿cierto? Que ya una compañera ahí de ustedes me había hecho una observación de que dejara el tablero en blanco, pero solamente que es como por la nostalgia de ver los tableros de tiza. Entonces, quiero seguir con el verde, pero entonces hay que refinar es más los colores con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, este azul se ve bien, ese naranjado también se ve bien, ¿o no? Esto es como naranja, ¿no? Se ve bien. Bueno, ahí vamos aprendiendo, esto es para todos, ¿no? Entonces, miren, si ven cómo funciona de bien la- el, el- este teorema para determinar cuando un estadístico es suficiente y completo para unos parámetros, combinado con el teorema de Lehmann-Scheffé. Funciona muy bien, ¿cierto? Funciona muy bien. Ok. O sea, y ahí entonces miren una forma muy bonita para poder encontrar estimadores y sesgados de varianza uniformemente mínima. Eso es excelente. Listo. Bueno, entonces digamos que hasta ahí sería como la parte de, de lo que vamos a ver del capítulo 10. Obviamente yo no los voy a coartar, antes ahí les doy libertad para que sigan leyendo y estudiando otros casos más importantes, inclusive, ¿cierto? Que uno dice, ay, ¿qué pasa cuando las funciones de densidad de probabilidad del soporte depende del parámetro? Que son esa clase exponencial regular,
clase exponencial de rango dependiente. También pueden dar una lectura, pero eso ya hay como para que ustedes vayan profundizando y un trabajo pues un poquito más autónomo. Si tienen dudas me pueden preguntar, ¿sí? Pero para la parte de la evaluación, entonces solamente vamos a considerar hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí. Listo. Lo que les envíe en el correo electrónico, consideramos entonces hasta excepto el capítulo 9 y el capítulo 10, pero el capítulo 10 solamente incluyendo la clase exponencial regular. Lo otro, muy bueno si lo pueden leer y si no, pues por lo menos eso no va a entrar en la evaluación. Listo. Bueno, digamos que eso era lo que tenía para decirles hoy respecto a la finalización del tema para el parcial. Listo. Ok. Bueno, voy a detener entonces la grabación y ya podemos entonces hablar de algunas otras cosas e inclusive a resolver una duda que me han preguntado muchas veces por el correo electrónico. Listo. Entonces hasta aquí va la clase, hasta aquí va la clase. Ok. Bueno, hasta aquí finalizo la grabación.